En pantalla, pero aquí estamos, ¿verdad? Y al que está a tu lado, y haces bien estar aquí, porque Dios nos hablaba el día domingo que tenemos que estar nosotros en Él, ¿verdad? Dice su palabra en la primera carta a la iglesia de Corintio, en el capítulo 15, en el verso 58, la palabra dice así. Ese verso, cuando estés ahí, puedes decirme amén, en el 15:58 de Primera de Corintios, amén. No solo termina un capítulo ahí con ese verso. Dice, así que hermanos, míos y amados, estad firmes. ¿Y qué? Y constantes. ¿En qué? Creciendo en la obra del Señor. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Pero ¿cómo dice? Firmes y qué? Y constantes. Una de las cosas que nos va a llevar a la victoria es la continuidad o la constancia. Nosotros no podemos ser variables. Diga que está al lado, tú no puedes ser variable. Porque pierdes la constancia. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios así que hermanos míos, ¿qué les dice ahí? Así que hermanos míos, amados, ¿qué dice ahí? Están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? ¿Qué significa eso? Que lo que tú y yo hagamos, que el tiempo que nosotros dediquemos a Él, que todo lo que nosotros hagamos para Él no va a quedar sin recompensa. Pero el apóstol Pablo es claro y dice, estad firmes y ¿qué? Y constantes. ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué pasa cuando las cosas son variables? Mira, te voy a poner un ejemplo. Para que esta instalación o estas luces que estamos observando, que la computadora trabaje, que esa pantalla esté trabajando, requiere de tener una alimentación de electricidad, pero constante. Si a esta instalación llega un voltaje variable, puede afectar todos los aparatos, ¿no? ¿Sí te das cuenta? ¿Puede afectar qué? Todos los aparatos. Y no solo eso, cuando el voltaje es variable, hay algunos aparatos que no funcionan, ¿no? No sé si lo has notado, por ejemplo, el refrigerador, como que entra y como que no. Como que de repente quiere arrancar, pero es pues por causa de qué? De la variedad o de que el voltaje está haciendo ¿qué? Variable. Que sube y baja. Entonces, si un aparato eléctrico no puede funcionar si hay una variación en voltaje, ¿cómo nosotros podemos obtener cosas si hay una variación en nosotros? Y cuando es variación de voltaje es que no hay una constancia del voltaje de alimentación. Y eso se debe a alguna falla. ¿Sí estamos aquí? Amén. ¿Y eso se debe a una qué? A una falla. ¿Qué sucede cuando en nosotros pasa eso? Es que también hay una ¿qué? Una falla. Y a veces lo que nos hace ser inconstantes son las situaciones que estamos ¿qué? Viviendo. Dios nos decía el domingo que lo peor que podemos hacer nosotros en tiempos difíciles es apartarnos de Él. Cuando nosotros estamos viviendo circunstancias adversas, lo menos que podemos hacer es ser variables o inconstantes. Porque nuestra constancia va a depender mucho de qué?
Necesitamos ser alimentados. Mira, cuando a alguien lo están sobrepasando los problemas, cuando alguien no tiene la capacidad para resistir ningún embate del enemigo, es que hay alguna falla ahí. ¿Y sabes cuál es la principal falla? Es que es falta de alimentación espiritual. ¿Hola? Sí, amén. Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso siguiente: y vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firmes. ¿Para qué? Para poder estar ¿qué? Firmes. ¿De qué está hablando Corintios? Estar firmes y ¿qué? Y constantes. Nosotros no vamos a poder combatir al enemigo, amados, si estamos débiles espirituales. Lo primero que necesitamos es fortalecernos en el ¿qué? En el Señor. Mira, se me acercó una hermana que es fiel al Señor, que es guerrera del Señor para la intercesión. Nos cubre a nosotros, cubre al apóstol, cubre. Ella siempre está guerreando, pero ¿qué crees? Que tiene meses que no puede sanar de su garganta, hermano. Y el domingo se me acercó y me dijo: pastor, ¿qué hago? Ore por mí porque nomás nada, los días me han dado un tratamiento, otro tratamiento. Y que me dice el Espíritu Santo: es que ella ha orado, pero ha intercedido solamente. Y trae un desgaste espiritual tremendo. Y no ha podido combatir contra lo que el enemigo le manda. Y me dije, ¿qué hago? Le dije, vamos a orar. Pero en eso me dijo el Espíritu Santo: dile que ahorita no es momento de guerrear, que se fortalezca. Porque eso es, si tú sabes, a los soldados de Estados Unidos, no sé, yo conozco a los de Estados Unidos, los mandan un tiempo a la guerra y después de ese tiempo los regresan y los dejan en su nación hasta que se recuperan, hasta que se fortalecen, hasta que su mente se despeja, hasta que hay una recuperación, una llenura de buena alimentación, duerman bien, se ejerciten, tengan todo y después los vuelven a mandar. ¿Qué pasaría si un soldado no tiene descanso, hermano? Tarde o temprano se va a desfallecer. El cansancio, la misma guerra lo va a ¿qué? A derribar. Por eso es tan importante estar firmes y ¿qué? Y constantes. Porque nosotros tenemos que estar en una constante alimentación del espíritu, porque no nos podemos dar el lujo de que nuestro nivel espiritual baje. Hola. Amén. El apóstol Pablo dijo claro: creciendo. No decayendo, di conmigo, creciendo. Creciendo. No decayendo. No decayendo. ¿Qué haces tú cuando la gasolina de tu coche ya está por terminarse? Y luego el espíritu. Diario tenemos luchas, cada día tiene su afán. ¿Cómo nos atrevemos a salir sin carga de gasolina diario, man? Hay unos que andan ya con la pura reserva. En verdad. Y yo le decía a esa sierva, y le decía: ahorita no es tiempo de guerrear, así que le agradezco mucho que se meta a la brecha por mí, le agradezco mucho que se meta por toda la iglesia, pero ahorita si usted no se pone a fortalecerse, el diablo no la va a derribar. Así que ahora dejen que nosotros intercedamos por usted, pero usted dedíquese a llenarse de Dios. Y me dijo: nunca me habían dicho eso. Porque hay diferentes tipos de oración, amor. Y hay una que tú y yo no debemos de dejar. Y es la comunión. Porque la comunión nos llena. Tú no te puedes dar el lujo de salir cada día sin haberte llenado del Espíritu Santo, amor, en oración.
Porque da la casualidad que lo que traías hace meses ya no te alcanza para lo que estás peleando ahora. Amén. No nos va a alcanzar, hermano. Y el Señor me hizo sentir algo ese domingo. Y me dijo, los demonios con los que estaban peleando antes no son los mismos con los que están peleando ahora. Por eso Jesús le dijo a sus mismos discípulos, esta clase de demonios no sale sino con oración y con ayuno. ¿Qué le estaba diciendo? Andan bajos de qué? De pilas. Eso fue lo que Jesús les quiso dar a entender, que a ellos, porque Él le dijo, yo fui con tus discípulos y ellos no pudieron. Y cuando ellos se sintieron frustrados, van y le dicen al Señor Jesús, Señor, ¿qué pasó? Y le dijo, es que este género, estaba hablando de un qué? Género. No sale sino con ayuno y qué? Y oración. Les dijo, ustedes se han confiado y se han mantenido en el mismo qué? Nivel. Pero para enfrentar esto necesitan estar en un nivel ¿qué? Mayor. Porque en el reino de las tinieblas hay 4 niveles de demonios, amado. Huestes espirituales de maldad, gobernadores, potestades y principados, amado. Y cada uno tiene un rango de poder, así como dentro de un ejército hay rangos, así dentro de los mismos demonios hay rangos. Pero no te preocupes, porque del lado de nosotros también tenemos ángeles, querubines, serafines y arcángeles. Por eso esto es un equilibrio, 4 y 4. ¿Estás aquí? Sí, amén. Nada más que por uno de los poderosos que está aquí de lado, de este lado tenemos 2. ¿Sí estás acá? Sí, porque Satanás solo se trajo una tercera parte de los ángeles del cielo, y entre ellos venían arcángeles, serafines, querubines. ¿Sí estás aquí? Sí, amén. Pero ellos son uno contra qué? Contra dos. Pero dice su palabra y es claro, Efesios dice, por lo demás, hermanos míos, diga que está a tu lado ahorita, hermano. Fortaleceros en quién? En el Señor. Y en el poder de su qué? Mira, ¿de dónde crees que venga el que no? Y yo voy a entregarle mi vida a Cristo y yo voy a servirle y bla, 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 bla. Y de repente yo ya no quiero nada. Pura iglesia, pura iglesia, pura iglesia. Acá hay. ¿Por qué vino ese cambio así? Porque se fue menguando. No podemos menguar, ya que está a tu lado no puedes menguar. No puedes menguar. Espiritualmente. Carnalmente sí. Eso siempre que tiene que estar menguado, ¿no? Tu espíritu siempre tiene que estar por encima de tu alma y de tu carne. Y eso va a depender, di conmigo, eso va a depender de mi firmeza y de mi constancia. Pastor, pasa algo si no voy a un culto, ¿tú qué crees? Sí. Hola. Sí, ¿Tú amén. qué crees? Sé que hay algunos que por el trabajo no pueden, pero hay unos que pueden y no vienen. Sí, amén. Y no solo aquí. Y les preguntas, oye, ¿por qué no es? Es que no tuve tiempo. Y luego se preguntarán por qué su vida no cambia. Porque tienen tiempo para otras cosas, pero para llenar lo que les va a dar la victoria no lo tienen. Peleamos contra un enemigo que no es carnal, sino espiritual. Y la única manera de vencer ese espíritu con espíritu, ¿no? Porque él, carne con espíritu, nos va a vencer. Nosotros, mira el que está tú en el espíritu. Eres poderoso. Pero tú en el alma y en la carne. Eres vulnerable. Y presa fácil. Así de fácil, amor. Nosotros en el alma y en la carne somos presas fácil de uno que anda como león rugiente, buscando a quien qué devorar.
Permanecer. ¿Pero permanecer qué? Firmes. Y constantes. ¿Qué dice Job 22:28? Determinarás a sí mismo una cosa, y esta te será como firme. Y sobre tus caminos resplandecerá su luz. Amén, amén, amén. ¿Sabes qué le dijo el Señor a Israel? Porque desde muy atrás desataste tu yugo y dijiste: no serviré. ¿Sabes por qué Israel se metió en problemas? Por soltarse de quién? De Dios. ¿Qué es lo que nos va a mantener en victoria? Permanecer, pero ¿qué? Firmes y constantes, amor. Dice: firmes y constantes ¿sobre qué? Sobre sus caminos. ¿Cuántos ya determinaron seguir a Jesús? Amén. ¿Y luego qué sigue después? ¿Y esto te será qué? Firme. ¿Cómo? Firme. ¿Cuántos queremos que resplandezca la luz de su gloria, amado? Todos. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a mantenernos, amado? No es vanagloria, pero las únicas 2 veces que yo me he ido a la iglesia fue una porque estaba uno de mis niños enfermo y tuve que llevarlo al hospital, y la otra porque me caí de una moto. Pero de ahí en fuera jamás he fallado un culto, amado. Porque a mí me dijeron: no te sueltes, no tomes en poco tu alimento. Y yo se los dije un día a la iglesia de Escala y se los digo aquí: la única manera que yo no venga aquí es porque me enviaron a algún lugar por órdenes del apóstol, o porque me estoy muriendo, porque ya me morí. Pero de otra manera, aquí estaremos. Amén. Porque el compromiso es con Dios. Y aunque a veces viene el desánimo y no esto y no lo otro, pero ¿quién crees que es? Enemigo. ¿Para qué vas? Si no pasa qué. Nada. Eso es lo que el enemigo te hace ¿qué? Creer. Lo mismo que le hizo creer a Eva. No pasa nada, sino que sabe Dios que si comes de ese fruto serás como Él. Pero ¿qué le dio a entender? No pasa qué. Nada. No va a pasar nada, no, casi nada, nomás te vas a separar de Dios. ¿Viste hasta a qué grado llegó el engaño, no? Que le hizo creer a la mujer que no iba a pasar qué. Nada. Y el que está a tu lado: ¿y a ti quién te hace creer? ¿Y a ti quién te hace creer Que no va a pasar nada. que no va a pasar nada? Si eres variable. Si eres variable. ¿No pasa nada? Pregúntame. ¿No pasa nada? Sí, sí pasa. Pasan muchísimas cosas, amor. Lo primero que pasa es que comienzas a menguar. Mira, sí, y lo mismo pasa cuando tú oras y lo dejas de hacer. Un hábito para que se cree en una persona se requieren 21 días, amor. Hola. Amén. Y para que ese hábito se deje, se necesitan 3. O sea, 21 días para lograrlo y 3 para dejarlo. Con 3 días ya no te levantaste. Con 3 veces ya no pasó qué. Ya se te atravesó, aquí no pasa el tren, pero se te atravesó el tren, el tráfico, el capochado de la llanta, esto y lo otro y acá. ¿Y quién crees que lo levante? Para que menos vengas a qué. A la iglesia, menos te alimentes y que quieras y menos lo puedas vencer. Porque Él sabe que si tú estás fortalecido y en Él vendrá su poder, amado. Mira, dice su palabra que Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Lleno. El mismo Espíritu lo llevó al desierto a menguar la carne, amado.
pero con un propósito, que Jesús se empoderara. ¿Con qué propósito? Que Jesús se empoderara. Porque Jesús no se podía empoderar en la carne, hermano. Tenía que empoderarse en el ¿qué? En el Espíritu. Entonces dice Lucas 4 que cuando Jesús salió del desierto, salió en el poder. Jesús no hizo ningún milagro antes, hermano. Pero cuando salió del desierto empoderado, no había muerto paralítico que se resistiera a lo que Jesús traía. Amén. Entonces está en llenarte. ¿Qué dice Pablo? Ahí en Efesios 6:10, fortalécete. ¿Qué te va a fortalecer? La llenura de Dios. Pero luego, ojo, dice, y en el poder de su fuerza. Dos cosas que diferentes. Tú tienes que llenarte, pero también te tienes que empoderar. Tenemos que empoderarnos, amor. Tenemos las armas de nuestra milicia, no son carnales. Sino dice, sino poderosas en Cristo. ¿Para la destrucción de qué? De fortalezas. Pero dices, claro, ¿poderosas en quién? Dios lo habló el domingo. Tenemos poder, el poder de Jesús tiene, el nombre de Jesús tiene el poder, amado. Pero el nombre de Jesús también funciona. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Y tiene un sello firme. Y está irremovible, o sea, es un fundamento, amado. ¿Qué le dijeron los demonios a los exorcistas ambulantes, hijos de un sacerdote? Le dijeron, salgan en el nombre de Jesús que predica Pablo. Le dijeron, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Y dice que salieron desnudos y golpeados. Mira, para empezar eran unos insujetos a la autoridad porque eran exorcistas ambulantes. O sea, no se le sujetaban ¿a quién? A nadie. Eran unos rebeldes de qué? De primera. Ah, pero eso sí querían que el nombre de Jesús actuara. ¿Y se pudo? No. ¿Sabes que los demonios, cuando alguien está conectado con el reino, saben quién eres? ¿Cómo quería probar el diablo a Jesús? Le dijo, si eres hijo de Dios, fíjate, ¿cuál era la manifestación? Dile a estas piedras. ¿Cuál era la manifestación? Di conmigo, poder. Poder. Respaldo. Respaldo. Porque ¿qué le dijo? Aviéntate. A mí que a sus ángeles ¿qué? Mandará. Pero ¿qué era lo que quería el diablo comprobar? Si traía ¿qué? Y como no pudo tentarlo, ¿no? ¿Traía el poder Jesús o no? Amén. Para eso lo metió el Espíritu al desierto, hermano. Para empoderarlo. Por eso el enemigo lo tentó en todo y no pudo. ¿Cómo vas a poder vencer la carne, hermano? La tentación que el diablo te pone día a día. Solamente lleno. Solamente fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo es que ahora un servidor puede tener droga en sus manos y ni siquiera le afecta nada? Si yo no estuviera lleno de Dios, en cuanto yo la tuviera en mis manos, ¿qué crees que empezaría en mí? Ansiedad. Nomás una. ¿No pasa qué? Nada. ¿Por qué somos vencidos? Por no estar firmes y constantes, hermano. Llenándonos. Eso es igual a traer tu cartera llena de dinero y estar gaste y gaste. Y viene un problema y gastas. Y viene otro problema y gastas. Pero si nunca le metes, hermano,
tarde o temprano se va a acabar. Pero si pagas uno y le metes dos, pagas uno y le metes cuatro, nunca se va a acabar. Ese es un ejemplo, así es tu espíritu. Porque día a día va a haber circunstancias que te van a hacer desgastarte espiritualmente. ¿Sí estamos aquí? Amén. Y si nosotros no nos estamos llenando, tarde o temprano se va a vaciar la cartera o se va a vaciar el tanque, amor. Aunque traigas el tanque hasta el tope, si tú no le vuelves a echar un peso de gasolina a tu carro, tarde o temprano se le va a acabar la ¿qué? La gasolina. ¿Y a tu espíritu? Tenemos que alimentarnos, amor. Por eso luego llegan unos ¡pastor! ¿Y qué es lo primero que te damos de consejo? Póngase a orar. ¿Cuál es el primer consejo? Orar. ¿No creas que nosotros tenemos una bola aquí? A ver, Señor, revélame, ¿qué le digo? Un día yo llegué y tenía un montón de problemas. Y le digo al apóstol, ven que así. ¿Tú ya sabes qué hacer, campeón? ¿Ya sabes qué? ¿Qué hacer? No crees que yo cada rato, apóstol, eso, yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué consejo crees que me va a dar? Pues métete con quién. Dios. Ponte a orar, ponte a ayunar, métete con todo, confía en quién. Dios. Porque si estamos fortalecidos, mira, Efesios 6:10, para que veas la importancia de estar armados. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice ahí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su ¿qué? Fuerza. Y vestidos De toda la armadura de Dios. Fíjate cómo dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? ¿Y qué dice el 12? Para que sepas algo, mira. Porque no tenemos. ¿Por qué qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra quienes? Principados, contra A ver. ¿En qué región? ¿En dónde? En las regiones celestes. Si tú no te metes en el espíritu, vas a querer arreglar las cosas y vas a estar dando palos de ciego. Hola. Amén. Y vas a creer que el problema es tu hijo, que el problema es tu esposa, que el problema no es eso. Porque tú te tienes que meter a una dimensión para guerrear, ¿no? Por eso yo le dije a esa hermana, ahorita se me aplaca. Y como dicen los soldados, va a andar de franca. Y se me va a dedicar solamente a que se me llene el espíritu. Ahorita nada de que te reprendo porque no trae fuerza para reprender a nadie. Y dejen que nosotros nos metamos a la brecha por usted, pero obedezca. Dije, y esa tosecita que no se le quiere quitar, dije, esa es una manifestación física de que usted está ore y trae un ¿qué? Un desgaste y ya se manifestó en lo que? En lo natural. Así que tranquila, y su oración a partir de hoy va a ser la siguiente: Señor, lléname, derrame su corazón delante de Él y déjese apapachar por el Señor. Pero ahorita ni se le ocurra guerrear, porque si yo le digo, si no, usted dele, sí, cúbranos, ¿sabes? Lo único que la voy a estar mandando a la guerra sin fusil.
y el enemigo la va a hacer pedazos. garras. ¿Cuántos queremos? Ya está vencido, ¿no? Mira que está a tu lado, está vencido. Está vencido. Pero cuando tú andas en el Espíritu. Pero cuando tú andas en el Espíritu. Sí, está vencido cuando tú andas en el ¿qué? En el Espíritu. Porque muchos dicen, no, es que estamos peleando con un enemigo vencido. Sí, ciertamente. Y está vencido cuando tú andas en el ¿qué? En el Espíritu. Porque tontamente o locamente a veces se dice esa palabra. Es que ya está vencido, sí, pero también diles que lo van a vencer de una única manera, estando en el ¿qué? En el Espíritu, fortalecidos en el Señor y en el poder de su ¿qué? Fuerza. Si no se les explica esto, estás vencido, y ahí tan, y al ratito, pum, pum, pum. Es como cuando, y déjame voy por mi hermano, ¿no? Que te aventabas y cuando ya no traías con qué, ibas por refuerzos. ¿A quién le pasó así? Dar un aplauso a Dios. Pero si uno sabe, como decían en el mundo, si uno sabe lo que trae, ni la piensa, no. Cuando tú sabes lo que traes en el Señor, no habrá demonio que se pare enfrente de ti que no caiga. Es más, en cuanto de esto, el pie así de la cama, ¿sabes qué van a decir las tinieblas? Ya se levantó el ungido del Señor. Mira que cuando Jesús venía empoderado, dijeron, ¡frénenlo! ¡Mátenlo! ¡Hagan lo que sea, pero frénenlo! Porque está desbaratando todo a su paso, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál era? ¿Qué dijo el diablo? Deténganlo como de qué. Porque Jesús andaba ¿qué? Empoderado, hermano. Hace tanto tiempo que nos costó tener a nuestros cieguitos, nuestros paralíticos, nuestros endemoniados y nuestros leprosos y todo, para que en un ratito pase y por donde quiera que pasa desbarata todo. Toda nuestra obra, ¿qué onda? ¡Préndelo! ¿Qué decían de los apóstoles? También ya llegaron aquí. Los que trastornan al mundo, ¿qué? Entero. Pedro y Juan fueron bien certeros con lo que dijeron. Dijeron al paralítico, tú ni siquiera necesitas monedas. Pero lo que tú necesitas nosotros lo traemos. Pero dice que subían todos los días ¿a dónde? Al templo ¿a qué? A orar. ¿Y cómo salían? Empoderados. Y hasta que él le dijo Pedro, mira, ya me enfadaste de que estés todos los días aquí. Tu necesidad no es ¿qué? El dinero. Tienes una necesidad mayor que no la va a suplir ¿el qué? El dinero. Y para esa necesidad yo traigo. Y le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero ¿cómo bajaban ellos? ¿Cómo debes entender tú? Me decía un pastor, cuando uno camina dentro de esa dimensión, si vas al Walmart y hay un endemoniado, lo echas fuera. Y si el que está en la caja trae un demonio, va a aventar espuma por la boca cuando tú pases por ahí. ¿A qué podemos ir a referencia? ¿Cómo pasaba Pedro? Y nomás al ir pasando, los enfermos iban sanando. No era él, era lo que estaba en él. ¿El poder de quién? De Dios. Por eso Pablo es bien claro ahí en Efesios y dice, fortalezcanse en quién? En Cristo. En el Señor. Y en el poder de su ¿qué? De su fuerza. Para que podáis, y vístete de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes sobre las acechanzas de quién. Porque el que dice,
Tengan en cuenta esto. Porque no tenemos, así que está diciendo, hey, a la iglesia de Efeso le está diciendo, hey, fortalezcanse. Si hay todos estos problemas es porque no están, ¿qué? Fortalecidos. Hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su, ¿qué? De su fuerza. Y vístanse de toda la armadura de Dios. Mira, Pablo la enfoca como la armadura de un soldado romano de aquel tiempo, man. Y dice el verso 13: por tanto, tomad la armadura de ¿quién? De Dios. Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y dice el verso siguiente: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la ¿qué? Con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y si vestidos con la coraza de ¿qué? ¿Sabes cuál es la coraza de justicia? El perdón. Hola. Amén. Diga que está a tu lado, de ti depende. Depende. Si entra o no entra. Si entra o no entra. Y cuando tú dices la coraza de justicia, dices: Señor, yo los perdono y encomiendo mi causa a ti, porque Él es el sol de justicia. Nuestro mismo Señor Jesús nos lo enseñó. El que cuando lo maldecía, no maldecía, sino que encomendaba a todo aquel que ha de juzgar justamente. O sea, decía Él: Señor, yo los perdono, y tú dales lo que les tengas que dar conforme ellos quieran, pero yo los ¿qué? Yo los perdono. Eso es vestirte de la coraza de justicia. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu ¿qué? Tu corazón. Porque de él emana la ¿qué? La vida. Y luego dice 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la ¿qué? De la paz. Mira que está todo. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a alguien? Santo, ¿verdad? Ahí fue donde la cochina ya torció el globo. ¿Y después qué dice? Y sobre todo. ¿Y sobre todo qué? Tomad el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego de quién? Del maligno. ¿Y luego qué dice? Y tomad el yelmo de la salvación. A ver. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. ¿Sabes qué es tomar el yelmo de la salvación? Tienes que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tu salvación no está en que no peques, tu salvación está en que cuides tu mente. Hola. Amén. ¿En qué está? En que cuides tu ¿qué? Tu mente. Tu mente, que la protejas. Porque si el enemigo logra entrar aquí, bye. Tu primer campo de batalla es tu mente. Si el enemigo te logra vencer en la mente, estás frito. Dice el verso siguiente. ¿No es cierto ahí? ¿Y la qué? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A ver, diga que se pueda. ¿Cuántos versos de la Biblia tú sabes? Porque Satanás se la sabe toda. ¿Qué le dijo a Jesús? Pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué le dijo Jesús? Sí, pues dicho está. ¿Y de dónde venía ese verso en el Salmo 91? ¿Y se lo sabía Satanás o no? Sí. Y también a Jesús le contestó: escrito está, no tentarás al Señor tu ¿qué? Ahí hubo una batalla, ¿y quién sacó la espada? Los dos. Hola. Amén. Satanás le contestó con palabra, amado. Y tu arma principal es la palabra de Dios. Tienes que declararla. Amén. Tienes que decirle al enemigo: eres un mentiroso, porque la palabra de Dios dice esto.
lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi espalda, Él es mi castillo, mi roca, el Dios mío en quien confiaré. La roca de mi salvación es Jesús. Ya no voy a salir de falla, no vayas, mi ancla firme está en el Señor. Si no tienes ancla, la verdad eres como las ondas del mar. ¿Qué pasa con un barco que no está anclado al muelle? Si viene una tormenta, terminan pero adentro del mar, hermano. Y si es que terminan, si no es que hasta los se hunden, hermano. Por eso cuando viene una tormenta tienen que estar bien anclados al ¿qué? Al muelle. ¿Y quién es tu ancla firme? El Señor. Tienes que estar firme. Tienes que estar firme. Pero también lleno de Dios. Pero también lleno de Dios. Y constante. Y constante. Cuando dice constante es siempre. Creciendo siempre, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Creciendo qué? Siempre. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de ¿quién? Dios. Verso siguiente. Orando en qué? Y en todo tiempo, toda adoración, súplica y Espíritu. Velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué dice eso? Orando en qué verso? Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en qué? En el Espíritu. Y velando en ello. Con toda la ¿Qué entiendes y velando en ello? ¿Alguien que vela no duerme o sí? No. Eso está hablando de siempre, de constancia. Por eso el apóstol Pablo ahí en el 58 de 1 Corintios que dice, estad firmes y qué? Y constantes. Y constantes. Creciendo. ¿Cómo? Creciendo. Creciendo. Si, mira que está claro, si tú te alimentas Si tú te alimentas espiritualmente, espiritualmente, crecerás. ¿Qué es lo primero que cuidas tú en un bebé? ¿Su qué? Su crecimiento. Su alimentación. No, y dale papilla, y dale verdura, y dale esto. ¿Y a poco crees que los niños nomás lo necesitan cuando están bebés? No. Hola. Amén. Es que no me gusta. Pues no te gusta, pero lo que. Lo necesitas. Pues hay palabras en la Biblia que no nos gustan. Pero las que las necesitamos. Y nos las vamos a tener que comer. Un aplauso a Dios. Estamos acostumbrados a que una palabra de yo estoy contigo, yo te levanto, pero ya cuando te dice el Señor y te sucederá esto. Y lo otro, y si no te enderezas esto, y si no aquello, y si no lo otro. ¡Ay, Señor! Pero te la tienes que comer ¿para qué? Para que hagas cambios. ¿Y el que está a tu lado comiendo lo mismo? Comiendo lo mismo. ¿Qué serás? Crecerás. ¿Estarás fortalecido? Estarás fortalecido. Fortalecerse en el Señor es comer bien, alimentarse ¿qué? Bien. Nutrirse. Bien. Oración, ayuno, palabra, culto, adoración, alabanza. Amén. Amén. Vean que está todo cosas entonces. Cosas entonces. Porque Dios lo que nos está hablando es algo poderoso, ¿no? Amén. Mira, si tú logras entender esto, lo que estás viviendo no es nada. Así.
Señor, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué clamas a mí? Nada más que se te olvida que yo estoy en quién, en ti, que te he dado el poder para que lo hagas. ¿Quién? Tú. O le está diciéndole el apóstol Pablo: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, para que otros peleen por ustedes. No, dice para que podáis estar firmes ante las acechanzas de quién, del enemigo. Pastor, me ora. Diga que está todo, nadie va a poder orar mejor por tu matrimonio, por tus hijos, por tus finanzas, por tus problemas, que tú. ¿A dónde tenemos que llevar a la iglesia? A una búsqueda constante de quién, de Dios, para que crezcan en el espíritu y los problemas dejen de ser problemas, ¿no? Amén. Pero papachín, no, hablar de la guerra, pero llenos. Usted ahorita no se me, le dije a esa hermano, ahorita usted no puede pelear, pero nosotros peleamos ¿por quién? Por usted. En lo que usted se me quede. Pero obedezca, le dije. Ni se le ocurra, es que se la sentencié. Dije, ni se le ocurra meterse a interceder ahorita por nosotros, porque imagínate, intercediendo por pastores, por el apóstol, por toda la red. ¿Tú crees contra quién crees que se está enfrentando? Nosotros estamos tratando de conquistar ciudades para Él, y hay potestades territoriales en muchos lugares, amado, que es contra lo que nos estamos enfrentando. Por eso me dijo el Señor, el nivel que traían antes ya no les alcanza para lo que ahora van a hacer, a pelear, así que a fortalecerse, a llenarse, porque la batalla va a estar con todo, y puedan vencer. Por eso le dijo el Señor a Josué, puedes alimentarte de mi palabra para que puedas estar ¿qué? Fortalecido. ¿En qué le pidió esfuerzo y valentía? En creerle primeramente, pero también le dijo, nunca se aparte de tu boca. ¿Qué le estaba diciendo? Fortalécete. Porque ahí vas a encontrar instrucción, ahí vas a encontrar todo para lo que se viene adelante. El Señor no le dijo que no iba a pelear, le dijo, nadie te puede hacer frente. Hola. Le dijo, nadie te va a hacer frente, pero le estaba diciendo también, te van a enfrentar. Hola. Te van a enfrentar. Y el enemigo que un día venciste va a volver a ver cuánta gasolina traes. Dice su palabra que después de haberlo tentado en todo, el diablo se apartó de Jesús por un tiempo. Pero ¿qué hacía Jesús? Todas las noches se iba a orar. Él mismo le dijo, pónganse a orar, velen para que no entréis en ¿qué? En tentación. Mira, eso fue en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué Jesús se los dijo? Porque sabía la batalla que se iba a librar esa noche, amado. ¿Y sabes cuál era la batalla que Jesús iba a librar esa noche? Todos los principados, todas las potestades, todos los gobernadores, todas las huestes espirituales de maldad lo iban a atacar, amado. Por eso es que la opresión de todo eso es el pecado del mundo. ¿Cayó sobre quién? Sobre él. ¿Quién es el pecado del mundo, amado? Las enfermedades son demonios. Lo oprimieron a tal grado que los vasos sanguíneos de Jesús estallaron, amado. Y comenzó a sudar, ¿qué? ¿Sabes que la mayor sangre que derramó Jesús no fue toda en la cruz? Fue ahí en el Getsemaní. Porque en el Getsemaní estaba en agonía, amado. Pero hubo una batalla espiritual en ese momento tremenda. Por eso cuando regresa Jesús y los encuentra dormidos, ¿qué les dijo? ¿Estos no han entendido qué? Nada.
¿Por qué crees que el Pedrito sacó la espada? 3 años y medio con Jesús y todos traían ¿qué? Espada. Porque en un evangelio dice que él y en otro dice que todos traían espada. Pero una cosa era que la traían y otra que la ¿qué? La usaba. ¿Y al Pedrito qué le ganó? La emoción. Cuando vio que apresaron al Señor, que saca la espada y ¡zas! ¿Y qué le dijo Jesús? Cálmate, Pedro. Si nuestra lucha no es contra qué. Agarró la oreja y se la. Pero el Pedrito, después de eso se fue. ¿Y contra qué se enfrentó? ¡Mira! Ese era uno de los que andaban con el Galileo. ¿Por qué lo negó, hermano? Porque le faltó ¿qué? Fortaleza. Jesús ya sabía que lo iba a hacer. Porque Jesús sabía que a Pedro le estaba costando eso. Por eso se lo dijo. ¿Estás aquí? Sí, amén. El Señor ya sabía que a Pedro le estaba costando ¿qué? Fortalecerse. Y se lo dijo, cuando le dijo, Señor, aunque tuviera que morir, le dijo, mira Pedro, así como traes de gasolina, el día que me apresen, ¿me vas a qué? A negar. No, Señor. Aunque tenga que morir, nunca te qué. Le dijo, mira, antes de que cante el gallo, ¿ya me habrás negado qué? ¿Cómo sabemos que no andaba tan fortalecido? Mira, hasta el lenguaje le cambió. ¡Escúchelo! ¡Habla como ellos! ¡Maldita sea! Que yo nada tengo que ver con el qué. Con el Galileo. Fíjate, hasta el lenguaje le qué. Y el que está a tu lado ahí te habla. ¿A cuánto nos cambia el lenguaje, hermano? Porque no podemos resistir la batalla. Hijo de Chucky, de Hitler. Y cuando tú estás fortalecido, mira, y te pican y puedes sujetar tu qué, tus emociones. Muy bien. Aquí la pura casualidad que estoy hablando, Iván. Sí pasa, a uno también le pasa. Un día que yo tenía una dificultad, que estaba, la vez de las veces que falté a la iglesia, que estaba mi hijo en el hospital, que empiezo yo, no, que quién sabe qué, que no se importa, que me dice el apóstol, ¿ya te escuchaste cómo estás hablando? Mira, ¿sabes? Una que no estaba fortalecida en el Señor. Job. Dile que está a tu lado, no se te debe de olvidar algo. No se te debe de olvidar algo. Que de toda palabra ociosa, Que de toda palabra ociosa que hablen tus labios, que abren tus labios, de ella darás cuenta. de ella darás cuenta. No se te olvide el temor a Jehová, man. No se te olvide la honra. Mira, Job la estaba pasando, pero de lo que más tenía, estaba 10 funerales, sin dinero. Y ya no nomás hasta sin dinero, lleno de sarna. Y de repente su esposa le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y ¿qué? Y muérete. Y entonces reacciona Job y le dice, ¿qué dijiste? A Job le dejó de importar todo, man. Y se enfocó en algo. ¿Y qué era lo que no podía creer que estaba pasando? Que su mujer estuviera hablando como cualquiera que no conociera a Dios. Y le dice, como cualquier mujer, ¿cuándo has hablado?
los hijos, ni el dinero, ni la enfermedad le dio más peso a lo que su mujer ¿qué? Dijo. Porque Job era un hombre de Dios, amado. Fíjate, ¿qué le pesó más a Job, amado? Todo lo que estaba viviendo o lo que su mujer habló. Porque lo habló en contra de su quién. De Dios. O sea, Job se equivocó, pero había algo que había en él, amado. Fíjate de qué habla esa mujer. Integridad. ¿Qué tenía Job? Integridad. ¿Y qué lo hacía íntegro? El no hablar palabras ociosas de su boca. Porque dice su palabra que con todo y eso no maldijo a quién. A su Dios. Y mira que el Job la estaba pasando mal, amor. Se le acababan de morir los 10 hijos. Se había quedado sin ¿qué? Sin dinero. Y no solo eso, ahora está enfermo estaba y sin dinero. Y eso no lo sorprendió a él. Lo que más lo sorprendió fue cómo habló su ¿qué? Y se olvidó de ¿qué? De todo. Y a nosotros cómo se nos olvida. Mira, el Job traía la fortaleza, man, para no inquirir con sus ¿qué? Con sus labios. Pues creo que aún con todo lo que estaba pasando Job, no pecó con su boca. Pero ¿saben por qué nosotros a veces somos vencidos de esa manera? Porque nos falta ¿qué? Fortaleza. ¿Qué hizo cambiar en nosotros nuestra habla, más? El Espíritu Santo en quiénes? Nosotros. Amados, si yo mentaba malas como si repartiera chicles, como de 10 palabras 9 eran maldiciones, no. Y luego que allá para Michoacán, en la tierra caliente, yo me juntaba con pura gente de esa que hablan bien finísimo. Sí. Y para que mi vocablo ahora cambiara, ¿no? Lo único que lo pudo lograr fue el Espíritu Santo en mí, que cuando iba a decir una palabra, me quedaba con las ganas. Me estoy siendo sincero. Me quedaba con las ¿qué? Con las ganas, pero había algo que estaba en mí sujetando mis emociones. Había algo en mí que estaba sujetando mi cuerpo. Mi boca de y era el Espíritu Santo, amor. Mira, tú te dejas de fortalecer en el Señor, dejas de buscarlo, dejas de venir, dejas de leer y de repente empiezas a decir todo lo del mundo. Mira que está a tu lado, se te sabe el egipcio. Mira, el Moisés no tan lleno de Dios mató a un egipcio, man. ¿Sí o no? Sí. Se nos salen los egipcios a veces, ¿cierto o no? Sí. ¿Y por qué crees que sea? Dale una cosa a Dios. Hebreos 12:1. ¿Alguien nos puede regalar un poquito de agua? Sí, a la derecha, por favor. Mira, diga que está a tu lado, depende tu vida de esto, ¿eh? Depende tu vida de esto. Diga que está a tu lado, nunca cambies. Nunca cambies los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Por otras cosas. Por otras cosas. No nos cambies, amado. Porque lo que nos va a mantener firmes en Él es su presencia. Amén. Lo que nos va a mantener en victoria es su presencia en nosotros. Lo que no va a permitir que volvamos al mundo es su presencia en nosotros.
Mira, cuando los jóvenes del refugio salen del refugio les decimos, no dejes de hacer lo que se te enseñó aquí. ¿Qué se les enseña? A orar, a leer palabra, a escribir palabra, a tener culto ahí, a ir a la iglesia, a que cambien hábitos. Porque si tú dejas de hacer esto en cuanto se te acabe lo que traes, ¿qué crees? Vas a volver a hacer lo mismo, porque vas a ser dominado nuevamente por tus emociones, vas a ser dominado nuevamente por tu carne. El problema es que mucha gente va y lleva a sus hijos y ¡hola, Leitán! ¡Cámbiamelo, Señor! Y ahí los dejan, pero no se quieren meter con Dios. Y ha pasado, muchos jóvenes salen bien apasionados por ir y nomás te la quieres pasar en la iglesia, y nomás Dios, y nomás, bueno, primero creen que cambiar y luego están. Pero no es eso, sino que es su falta de espiritualidad en ellos lo que les hace hablar así. Y ahora lo que se le dice, si usted quiere que lo recibamos, pues usted también se va a tener que comprometer. ¿En qué? Pues en ir a donde su hijo va a ir para que usted también reciba, porque usted también necesita de Dios. Y a veces los problemas en los hijos es la culpa de los padres, hermano. Y a veces los que necesitaron meter al refugio a los papás, no a los hijos. Es verdad. Mira que está a tu lado, porque si tú estás bien, y si tú te metes con Dios, tus hijos te van a seguir. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. Dice, verso 1. Por tanto nosotros también, teniendo que alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos quede, que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Por dónde? Por delante. ¿Qué dice el verso 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la qué. A él no le importó nada, él continuó, man. Porque él tenía una meta. ¿Él tenía una qué? Una meta. Y para Jesús su victoria estaba ¿en dónde? Aunque los logró resistir en el Getsemaní, Jesús tenía que exhibirlos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La victoria de Cristo estaba en la cruz. Los resistió en el Getsemaní, amado. Pero era necesario llegar a la cruz para exhibirlos públicamente. ¿Y triunfando sobre qué? Sobre ellos. Pero él dijo, no, mira, y él ya iba azotado, molido por nuestros ¿qué? Fracasos, abatido. Lo coronaron con una corona de espinas. Le metieron 70 latigazos más uno. ¿Has visto el arma con la que le pegaron a él? Que no solamente le pegaba, sino rasgaba la piel. ¿Te puedes imaginar cómo quedó el cuerpo de él? Y aún así él continuó. Y siguió el camino ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Porque fíjate, está bien poderoso. Cuando Jesús está en Getsemaní, por un momento, di conmigo, por un momento, sus emociones quisieron tomar ventaja. Pero Jesús, fortalecido, obedeció al Padre. ¿Cómo lo podemos saber? Jesús le dijo, Padre, si por mí fuese, pasad de mí esta copa, la pasaré. Pero su espíritu tomó dominio de Jesús.
Y le dijo, pero que no se haga mi voluntad, Sino la tuya. sino la tuya. Dice que cuando Jesús dijo esas palabras, descendió un ángel y lo fortaleció. Amén. ¿Qué necesitó? ¿Qué activó esa? Una fortaleza. Pero fíjate qué lo provocó, que su espíritu estaba por encima de su alma y de su carne. Jesús estaba sufriendo, dicen que estaba en agonía. Y su espíritu tomó control de quién? De él. Y de sus emociones y de su voluntad. Y le dijo, a ver, espérame. No, Señor. Que se haga tu qué? Tu voluntad. Y no la mía. Dice que inmediatamente descendió un qué? Un ángel y lo fortaleció. ¿Para qué fue esa fortaleza? Para que llegara a la cruz y venciera y exhibiera a los principados de las potestades y tomara sobre ellos públicamente la cruz del Calvario. ¿Nos damos cuenta que no será más que vencedores? Dile al que está a tu lado, pues no se te haga tan fácil. Soltarte. O cambiar los tiempos de Dios. ¿Cuántos saben que hoy hay culto? Sí. ¿Cuántos saben que el domingo hay culto? ¿Cuántos saben que el jueves hay oración? Amén. ¿Y cuántos han dedicado esos tiempos para Dios? Ya me digan. Eso es entre ustedes y quién. Pero tiempos para buscarle, tiempos para alimentarte. Ay. Tiempos para le dije a una hermana un día, oye hija, ¿no viniste el jueves? ¿Qué pasó? ¿Andabas de pata de perra? Y le dije, dice, no. Dije, entonces ¿por qué no viniste? Es que no tuve tiempo. Ya estás trabajando, le dije, porque no tuve trabajo. Ya estás trabajando, yo me encontré. Dice, no, solo no tuve tiempo. ¿Sí me hacen entender? Sí. Y dije, wow, qué valiente. Sí. Y le dije, pastor. Le va a decir, no, lo que le va a decir así va a ser el Señor. Porque no es cuando nosotros queramos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír. ¿Por cuánto qué? Cuando llame. Y no quisiste oír. Por cuanto extendí mi mano y no hubo quien la qué, quien la atendiese. Dice, pero cuando venga lo que temes y cuando el mal venga sobre ti como un torbellino, entonces me invocarás, pero no te voy a escuchar. Al contrario, me reiré de ti. Está bien tremendo. Le dije que todo el alimento nos lo teníamos que comer, ¿verdad? Sí. ¿Eso es para quién? Para la gente que desprecia, que no le da importancia a lo que Él quiere hacer en sus ¿qué? En sus vidas. Que no tienen ¿qué? Tiempo. Pero después sí quieren que Él tenga tiempo para ellos. Por eso dice la palabra, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Sabes que habrá tiempo donde la gente tendrá comezón de oír la palabra, pero no va a haber palabra? Y que nosotros los que caminamos por fe nos vamos a tener que mantener firmes ante todo lo que esté viviendo el mundo con lo que traigamos en nosotros. Porque para la palabra ya no va a haber, hermano. ¿Cuántos han visto la película del libro de Eli? O el libro de los secretos. Con Denzel Washington. Sí. Había una Biblia en todo el mundo. Pero esa Biblia estaba escrita en braille. Y todo el mundo la estaba peleando y buscándola porque sabían que el que tuviera esa palabra dominaría el mundo. Al final se la quitan
Pero para ella no era lo importante eso, lo importante era llegar a un lugar donde sabía que estaban recolectando todos los libros. Y él llega ahí herido. Y llega a la puerta y toca y le dice: tengo una Biblia versión King James. Y le hablan de volada. Pero él ya iba herido. Y le dicen: ¿dónde está? Y él herido, acostado, ya le quitan un poco lo que está él padeciendo y le dice: está aquí, escribe así, Génesis 1:1. En el principio, y le empieza a dictar toda la Biblia, hermano. ¿De qué estaba lleno ese hombre? De la palabra de Dios. Y le dice Génesis 1:1, en el principio Dios, y empieza. Y después Éxodo. ¿Te puedes imaginar? Y en ese tiempo era tiempo de guerra. Ya había caído fuego sobre la tierra. Ya estaba todo mal. La gente mataba por hambre, mataba por muchas cosas. Pero hacía falta algo que ya no había. Y era la palabra de quién? De Dios. Mira, él llega a comer a un lado y en cuanto él da gracias por los alimentos, ¡bum! Se dan cuenta que él tiene el conocimiento. Nosotros la tenemos gracias a hombres que dieron su vida, que fueron enterrados, fueron muertos, quemados vivos, y aún enterrados los volvieron a sacar y los volvieron a quemar. Tenemos una Biblia en las manos. Y uno de ellos fue Martín Lutero, que se levantó porque decían en aquel tiempo que ellos no eran dignos de estar en un campo santo con los muertos, solamente por haber revelado la verdad. Para la verdad que la Biblia no solo tenía el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, Jesucristo. Porque a los sacerdotes solo se les enseñaba el Antiguo Testamento. Tenían prohibido leer el Nuevo Testamento. Y además las misas eran en latín para que nadie diga que está a tu lado, tú tienes todo. Tienes todo. Tenemos un lugar, aquí somos libres de culto y de religión. Tenemos un lugar donde públicamente podemos buscar a Dios sin tener que ocultarnos, amor. Y hay otros hermanos en otras naciones que tienen que ocultar la palabra, tienen que meter la palabra sin que se den cuenta, porque hay lugares donde alguien que le agarran una Biblia y le mochan los dedos de la mano. Y nosotros tenemos todo el acceso para vencer. Amén. No lo tomemos en poco, y estemos firmes y constantes creciendo en el Señor. Mira al Padre, gracias. Yo te bendigo, Señor. Yo te bendigo, Señor. Y te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Señor, hoy he entendido muchas cosas. Porque mi poder está en ti. Está en ti. Mira, dice su palabra que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros. Pero para que ese poder se active, tenemos que llenarnos de él. Y al que está a tu lado, primero llénate. Para que te puedas empoderar. Para que te puedas empoderar. Y entonces, lo que se te atraviese, lo vas a vencer. Lo vas a vencer. Amén. Amén. Dar un aplauso a Dios. Señor, gracias te damos esta noche. Bendigo la vida de tus hijos. Te pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas, Padre.
en su entrada, en su salida. Que si alguno de ellos, Señor, trae ofrenda, trae diezmo, trae primicia, Señor, honra o cualquier semilla a este alfolí, tú lo bendigas, Padre, en el nombre de Jesús, y lo multiplicas, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso.